¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente estamos en un programa de retos femeninos en su sección de la justicia cotidiana. Hoy tengo dos invitados, pero dos invitados que necesitan ser escuchados a nombre de una enorme cantidad de trabajadores del Poder Judicial. En este caso, mis dos invitados son secretarios, uno de juzgado y el otro de tribunal colegiado del distrito de Baja California, con residencia en Tijuana, en Baja California. El primero que voy a presentar es al maestro Daniel Sánchez Reyes. Querido Daniel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y el segundo es Alejandro Gabriel García Nieva. También bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Es para mí un gran honor tenerlos a los dos aquí y tener una voz que básicamente no ha sido escuchada. Eh, no podemos negar que la reforma al Poder Judicial es un golpe muy fuerte para justamente para la impartición de la justicia en México. Se dio un giro sin haber hecho una reforma bien planteada, con el tiempo que requeriría, con la importancia que merece. Por el contrario, se determinó hacer una reforma al vapor sin tomar en cuenta a quienes estamos metidos digamos, obviamente a los miembros del Poder Judicial federal, local, pero también a los abogados litigantes, a los académicos, a las partes en los juicios. O sea, no se tomó en cuenta, aunque se hicieron las jornadas. La verdad es que lo que ahí se dijo no se ve reflejado en esta reforma que ya entró en vigor y que además va a tener complicaciones muy fuertes para poderla implementar, porque se trata de una reforma que incluye una designación, una elección de los miembros del Poder Judicial local y federal a través de las urnas y con una serie de mecanismos, perdónenme la expresión, sacados bajo la manga, porque no tienen ninguna lógica, ninguna, digamos, cordura de lo que en realidad se va a hacer. Una implementación que va a resultar carísima y que además va a resultar inviable. Un ejercicio que se hizo en estos días por parte del Senado de la República determina que son 4 horas las que tendríamos los ciudadanos que utilizar para votar por los candidatos a todos los cargos de jueces, magistrados y ministros, tanto locales digo, federales en este caso, como jueces y magistrados locales. Entonces, bueno, pues nadie mejor que quienes están en la labor de todos los días haciendo el trabajo difícil, el trabajo complicado en los juzgados, en los tribunales federales en este caso, quienes hacen el estudio de los casos, las sentencias, los proyectos y se los presentan a los titulares de cada uno de estos. ¿Quién es mejor que nos puedan decir qué se les viene encima? ¿Qué sigue después de publicada la reforma del Poder Judicial que acaba de salir hace el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación? Me gustaría, Daniel, que empezaras tú a decir pues tu punto de vista sobre qué consideras tú que es lo que sigue una vez publicada esta reforma. Y muchas gracias y de nuevo bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que sigue después de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación? Pues bueno, evidentemente vienen los trabajos para su implementación. Eh, Como ya lo mencionaste, vienen ciertos proyectos de cómo se va a implementar esta reforma, cómo se va a votar, cuántos elementos va a tener cada boleta, eh, cuántos puestos van a estar disponibles para ser electos por el voto popular. Eso es lo que viene. Sin embargo, dentro de mi punto de vista, creo que esta pregunta no puede contestarse sin antes haber, haberse agotado todos aquellos recursos que todavía quedan pendientes
para evitar la materialización de esta reforma. A gran grosso, amparos indirectos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, temas, tópicos que resultan, vaya, las preguntas detonantes propias de una tesis. Muchos se preguntarán, ¿cómo va a proceder un amparo indirecto? Déjame, te comento que acabo de leer hace algunas horas dos recursos de queja eh, del 24º Tribunal Colegiado en materia administrativa con residencia en la Ciudad de México, la 334 de 2024 y la 385 de 2024, publicadas precisamente el día de hoy, en donde un juez de distrito desechó amparo indirecto en contra de esta reforma judicial. Se va al colegiado y el colegiado dice, ¿sabes qué? Los tópicos que tú estás tocando, entre ellos la inaplicación de la fracción primera del artículo 61 de la ley de amparo, suena muy interesante, torna muy interesante el punto, pero lo mando a la corte para que ejerza su facultad de atracción. Entonces, ahí tenemos ahí un tema muy interesante porque se va a ver a la luz del acceso a la justicia, ¿sí? Como derecho humano al cual el Estado mexicano se comprometió en tratados internacionales. Por otra parte, tenemos las acciones de inconstitucionalidad. Hace algunos días, por ejemplo, se entrevistaba al ministro Javier Lainez, en donde decía que para él este era el recurso procedente. ¿Quiénes lo pueden interponer? Bueno, los partidos políticos o el 33% de algunas de las legislaturas de los estados. Entre los estados que ya sabemos que van a interponer los recursos es el estado de Chihuahua y el estado de Jalisco. Ya es prácticamente un hecho. ¿Y sobre qué? Precisamente sobre el procedimiento que dio fin a esta reforma judicial. ¿Por qué? Porque por allá por el 2002 se emitió una jurisprudencia donde dice que en contra del contenido de las reformas constitucionales es improcedente recurso constitucional alguno. Sin embargo, en el 2009 se emite una nueva determinación por parte de una de las salas y dice de una nueva reflexión si es procedente el análisis, pero sobre el procedimiento. Entonces, estos dos criterios fueron emitidos antes de las reformas de todo este bloque de derechos humanos que se recibió, que nos hicimos partícipes en el 2011 y del cual la Corte no ha hecho pronunciamiento alguno. Así que va a estar muy interesante ahora sí que el torito que va a tener la Corte, tanto como amparo indirecto, como acciones de inconstitucionalidad y, ¿por qué no? Diría yo, también en controversias constitucionales. Entonces, creo yo que antes de llegar a esta pregunta, habría que pasar todavía estas barreras que para mí le falta mucho. Sí, desde luego estoy completamente de acuerdo contigo. Todavía no podemos hablar de que es una reforma que ya, digamos, surte todos sus efectos, aunque así parece porque está publicada en el Diario Oficial, pero está sub judice, ¿no? Porque existen varios recursos, por ejemplo, suspensiones que no fueron, digamos, consideradas, que fueron violadas, por así decirlo, desatendidas por las autoridades, y eso implica una sanción probablemente. No lo sé, ahora muchos de los que la desatendieron pues son senadores y diputados, ¿verdad? Y tienen fuero. Pero como, no, como esta es una plática para gente que no necesariamente es abogada, sí les quiero explicar que de su judice quiere decir que hay pendientes resoluciones para que pueda, digamos, implementarse al 100%. Y estas resoluciones, no, que ya salieron algunas, que son las suspensiones, no las acató la autoridad responsable, que son Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Poder Ejecutivo, en particular la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y el INE en este caso también está implementando una reforma a pesar de que existen las suspensiones. ¿Y qué sucede? El recurso de queja. ¿Y qué va a suceder con el recurso de queja? Que se va a tener que ir a la Suprema Corte porque los mismos tribunales colegiados no lo van a querer resolver en virtud de que existe, digamos, una probable conflicto de intereses
digamos, porque ellos mismos, ustedes mismos, bueno, no ustedes, pero los juzgadores están en esta reforma. Yo quisiera, Alejandro, que me comentaras tú sobre estos recursos que se han interpuesto, amparos, acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, etcétera. Desde tu perspectiva y con la enorme experiencia que tienes, y al igual que nuestro querido amigo David, perdón, ya te cambié el nombre, Daniel, discúlpame, Daniel, ¿cómo consideras cómo consideras, y me voy a salir un poquito de lo que yo esperaba preguntarles, pero ¿qué sucedería si la Suprema Corte de Justicia resuelve que el procedimiento, como dice Daniel, no fue conforme a derecho, o sea, no se hizo conforme la ley lo señala, hubieron, digamos, cuestiones que no se respetaron y se declare nulo todo el proceso? Si pudieras explicarnos en qué consistiría esta resolución, digamos, la posibilidad de que se declare nulo y qué sucedería, tanto jurídicamente como lo que podemos prever de lo que ha sucedido hasta este momento con las resoluciones del Poder Judicial. Claro que sí, Claudia. Nuevamente, igual que mi compañero Daniel, pues agradecerte, ¿no? El espacio, la oportunidad de platicar aquí con tu auditorio. Pues sí, es complejo, fíjate, compleja la pregunta porque efectivamente la Corte tiene la facultad de declarar la nulidad de esa reforma por las violaciones procesales cometidas durante su aprobación, ¿no? Una de ellas y la principal, no, la que se originó en la Cámara de Diputados, ¿no? Que ni siquiera hay certeza de que efectivamente hayan sido la totalidad de los diputados o o los quienes realmente eran diputados los que la aprobaron, porque sabemos que se trasladaron de la Cámara de Diputados, se trasladaron ahí al gimnasio de un parque deportivo, ¿no? Y no hay certeza de que quienes en ese día, al no existir sistema ahí en el lugar que instalaron, que levantaron la mano, pues sean efectivamente los diputados que tienen Y te voy a la, interrumpir. Era sí. el primer día que funcionaba como cámara, o sea, estaban ingresando muchos de ellos, entonces eran desconocidos. Incluso circula en las redes, circula información de que hay diputados que salieron del lugar ya por la avanzada hora de la noche y que dejaron a su chofer y le dijeron, cuando tú levanta la mano, cuando digan que se va a votar. Eh, Esa Pues es sí, una de las, ya no digamos el resto de las violaciones durante el procedimiento, como son, lo señalabas tú hace un momento y quería yo agregar como corolario a lo señalado por Daniel, las violaciones a las suspensiones, ¿no? Incluso el día de hoy se emitió otra suspensión, ¿eh? Por una juez yo soy originario de Veracruz, una juez de Veracruz que fue mi compañera hace como 20 años, y emitió una suspensión con efectos restitutorios para que se eliminara la publicación realizada ya de la reforma constitucional aprobada. Eh, Todo eso nos puede llevar a diversos escenarios, ¿no? El primero de ellos, si la Suprema Corte de Justicia determina que efectivamente se cometieron violaciones al procedimiento, pues como consecuencia sería como en la teoría penal del fruto del árbol envenenado, ¿verdad? Como consecuencia sería la invalidez de la reforma por las violaciones procesales cometidas. Y el otro escenario es que pues los órganos en el poder, igual que con las suspensiones, eh, no respeten esa resolución de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual estaríamos ya totalmente, diría yo, de hecho, ya lo estamos, ¿no? Pero ya totalmente declarado en una crisis constitucional. Estamos ya inmersos en una crisis constitucional y ahora sería totalmente declarada si desconocieran la resolución y la facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia para invalidar normas. sí, claro, estamos viviendo lo que nunca pensamos vivir los que nos dedicamos al derecho, esta magnífica y bellísima profesión que ha sido muy denostada también en este gobierno, desafortunadamente,
siento que no ha habido una comprensión o un conocimiento de lo que realmente es la abogacía y cuál es la finalidad de esta profesión desde los diferentes aspectos, ¿no? Desde el aspecto del juzgador, desde el aspecto del estudioso, del académico, del litigante, del asesor, en fin, es una profesión que da para tanto y la estamos viendo muy pisoteada, muy lastimada. Hemos interpuesto muchas quejas, quejas en medios, digamos, la abogacía desde los colegios y, en fin, haciendo notar que ha sido, estamos en una crisis brutal desde que se dijo, no me vengan con que el derecho es el derecho, ¿no? O que la ley es la ley, que es lo mismo. Pero bueno, entonces sí vamos a tener, y estoy completamente de acuerdo, una crisis constitucional de la cual no sabemos qué va a pasar, porque van a ser dos poderes contra uno. Y va a haber una presidenta nueva que está heredando una serie de problemas que entra dentro de unos cuantos días, 5 días, 6 días, a gobernar un país de tanta importancia, de tanta gente, y sin embargo va a entrar heredando una serie de situaciones que le van a digamos, le van a dificultar mucho lo que es el trabajo de quien tiene que ser el líder de una nación, en este caso la lideresa de una nación. Desafortunadamente, porque todos quisiéramos que a México le fuera muy bien, y yo tengo la duda de que pueda pasar esto si no se da una solución a esta crisis constitucional que, si bien dices tú, Alejandro, ya existe, también es una crisis que puede enderezarse de tener una visión mucho más allá de una decisión, desde mi punto de vista, pueden diferir desde luego, unilateral de parte del actual mandatario. Entonces, bueno, pues aquí van a venir las leyes secundarias y todo el mundo dice, ahí es donde se va a enderezar. ¿Ustedes creen, y te pregunto a ti particularmente, mi querido Daniel, tú crees que las leyes secundarias puedan darle alguna solución para minimizar este efecto o cambiar algo de lo que ya está en la Constitución? Porque además esta reforma tiene muchas características, está muy, digamos, muy particularizados los temas. Entonces, mi pregunta, creo que la respuesta la sabemos todos los que conocemos el derecho, pero yo sí quisiera que el público supiera y de la voz de un secretario, de un colegiado, es bien importante que digas si tú consideras que se puede reducir a este impacto tan negativo que está teniendo la reforma al Poder Judicial a través de las leyes secundarias. No lo creo. Te soy totalmente honesto. Creo yo que incluso va a agravar la situación que se está viviendo. Mira, prácticamente se está desapareciendo la carrera judicial. Sabrás, como todo mundo así lo ha de tener del conocimiento, para ingresar al Poder Judicial se inicia desde la categoría más baja, que es el oficial judicial, ante un examen al que se escriben 6,000 personas aproximadamente. Este examen lo pasan 600 personas y para entrar a un curso, y ese curso lo vienen aprobando unas 200 personas. Así se inicia la carrera judicial. Esas 200 personas entran en una lista y se escogen como oficiales judiciales y van ascendiendo a actuario, a secretario, y después de tener toda esta carrera judicial, esta antigüedad, esta experiencia de cursos, especialidades, maestrías y doctorados, puedes participar para ser juez o magistrado. Bien, la ley secundaria evidentemente no va a tocar estos temas, se va directamente al voto popular y como único requisito va a estar solicitando solamente que tengas un mínimo de 8 de una carrera, que tengas arraigo en la ciudad, que tengas 5 cartas de buen vecino, y esas van a ser prácticamente las condiciones para que tú llegues a ser un juzgador, soslayando totalmente la experiencia. Y aquí quiero recalcar, ¿en qué puede minimizar una ley secundaria algo que ya así lo está estableciendo la reforma constitucional? Definitivamente en nada.
a ello al margen de la desaparición de algunos derechos laborales, que no obstante que el 10º transitorio por ahí hace mención y dice que se van a respetar, pues también se soslayan los ahorros de los trabajadores. En fin, yo no creo que las leyes secundarias lo vayan a minimizar, repito, creo yo que van a agravar la situación que actualmente impera. Sí, claramente, estoy completamente de acuerdo contigo. Y no sé si quieras agregar algo, Alejandro, o nos vamos a una siguiente pregunta que quisiera que me contestaran, porque cada uno tendrá su propia perspectiva. Este, o puedes contestar y agregar lo que quieras. Aquí hay absoluta libertad, pero mira, yo digo, ¿cómo lo van a implementar? ¿Quiénes van a tener la carga en lo que estos jueces inexpertos o a modo entienden lo que es el trabajo de un juzgador, entienden cómo se conforma el juzgado, el tribunal y cuáles y los no sé cuántos expedientes tengan, pero ustedes sabrán cuántos hay en cada una del juzgado y en el tribunal? ¿Quiénes van a llevar esa carga? ¿Quiénes van a resolver? Esa es una de mis dudas más grandes. Primeramente, y voy ahí, ni siquiera se ha definido. Ya ahorita el Instituto Nacional Electoral pues ya echó a andar en una ceremonia, ¿no? El día de antier ya echó a andar el proceso electoral en su etapa extraordinaria, ¿no? Aquí hay que recordar que son dos etapas. En la etapa extraordinaria, que es para elegir el 50% de los juzgadores, jueces y magistrados en elecciones que se llevarán a cabo en junio de 2025, y la segunda etapa, que es el otro 50%, se va a empatar con las elecciones federales del 2027. Ya echaron a andar el proceso. Primeramente, no se ha determinado y cuál es ese 50% que se va a elegir, porque vamos a suponer que aquí nosotros tres somos juzgadores, y va a decir, pues dos de ustedes se van. ¿Y cuáles dos? No, pues Alejandro y Claudia, ¿no? Y vamos a decir, ¿y yo por qué? ¿Por qué no se va Daniel antes que yo, no? O sea, ahí vamos a empezar ya con problemas, ¿no? Luego, una vez que se lleve a cabo esa elección, que se elijan a los primeros titulares, y ya contestando tu pregunta, la carga la va a llevar el personal. Quienes lleguen ahí o sea, los primeros que lleguen ahí, que no tengan experiencia, que no sean personas de casa, como decía Daniel, con carrera judicial, van a desconocer todo lo que es, por ejemplo, el trámite de los asuntos para ponerlos en estado de resolución, algunas reglas para resolver y sobre todo, los órganos jurisdiccionales, llámense juzgados o tribunales, gran parte de la carga que llevan esos órganos no solo es jurisdiccional, también tienen muchas cuestiones administrativas. Manejo de libros, manejo de programas, incluso el manejo del personal, las funciones que cada uno de ellos realiza. Eso va a ser totalmente desconocido para quienes lleguen al cargo. No es nada más, yo aquí me siento en la silla y voy a emitir una sentencia, ¿no? No, Justamente. es todo el procedimiento que llega para que un asunto, desde que se presenta en la oficialía de partes hasta que esté ya puesto en estado de resolución, es decir, que ya esté listo para emitirse la sentencia, lleva un camino muy largo, un camino en el que intervienen gran parte de trabajadores, cada uno con su propia función, siguiendo eh, reglas que en la actualidad pues están establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal en acuerdos generales, que ahora tampoco sabemos con ese órgano administrador que se va a crear, y el Tribunal de Disciplina, si se van a respetar o si van a emitir sus propias normas. Y entonces, ¿eso qué va a implicar? Va a implicar también que si no respetan las reglas actuales y quieren emitir reglas nuevas, todos los asuntos van a tener que quedar en suspenso con con sabida afectación para todos los justiciables hasta que ya estén o puedan estar listos para emitirse la sentencia correspondiente. Y reiterándolo, digo, la carga la va a llevar
el personal es el que va a tener que hacer todo para decirle al otro, aquí está, señor, fírmele usted, ¿no? Casi, casi. Entiéndase que el personal son ustedes, los secretarios. Todos, desde, como decía Prácticamente. Daniel, desde oficiales judiciales, desde el oficial de Actuarios, partes, el todo que sí, pero recibe. básicamente son, los secretarios son el alma del juzgado, del tribunal, porque son los que tienen toda la información de qué asuntos hay, los expedientes, y en el juzgado, pues bueno, hay varios secretarios, supongo, pues depende del juzgado, ¿no? Pero son los que tienen, digamos, Pues si los el que se llevan el titular cambia, trámite. el secretario sabe cómo están las cosas. Es el que recibe la promoción, el que ve cómo se va a acordar, el que lleva el trámite, el que hace el acuerdo, le presenta el acuerdo al juez, el juez dice quítale, ponle, pero a fin de cuentas regresa. Y una vez que el asunto está, es el que lee las constancias, le da cuenta al juez, hace el proyecto de resolución, el juez ya le dirá o el magistrado, pues aquí quítale, aquí ponle, tal vez aquí fuiste muy dogmático o no, aquí te extendiste mucho, sé más concreto, pero a fin uno es el que lee, resume, da cuenta, valora las pruebas y hace el proyecto de resolución. Aquí Exactamente. nada No sé, más sí, sí, perdón, sí, Daniel, me gustaría adelante. dar, por ejemplo, que el que llegue un titular, en este caso nuestros jefes, ¿no? Ya sea juez o magistrado, con la experiencia, permite que esto sea como un relojito en sus engranes, ¿no? Que va marchando, para que nos demos una cuenta. Hace 5 años, hablo por lo que hace la ciudad de Tijuana, que he estado además en Iguala, en Cuernavaca y en Reynosa, pero bueno, por cuanto a Tijuana, hace 5 años llegamos al amparo 789, más o menos por ahí. Con eso cerramos el año. Posteriormente, hace 4 años, 1100, hace 3 años, 1900, hace 2 años, 2000, el año pasado, 2200. Hoy, en agosto, ya llevábamos 6000 amparos. Entonces, 6000 amparos en Tijuana por juzgado. Somos 6 juzgados de distrito, sin contar los laborales, ni los penales, ni todo lo demás, y acaban de abrir otro más precisamente por los números que ya llegamos. Ahora, ¿cómo va a funcionar ahora que van a llegar jueces, digamos, sin experiencia? Pues va a ser un topón, va a ser una barrera que nos va a impedir seguir trabajando como esta maquinita. Y déjame nada más te aclaro una cosa además. Estos números los seguimos trabajando y que desde hace 5 años somos la misma plantilla laboral, el mismo sueldo desde hace 8 o 9 años y seguimos ahí laborando por la vocación. Honestamente nos gusta que nos paguen por estudiar, sí, por eso estamos ahí. Como a un futbolista le pagan por jugar fútbol, a nosotros nos pagan por estudiar, pero ahí están los números. Son números ya que 6000 amparos y en agosto y aún no termina el año. Vaya, eso te da a entender la carga laboral con la que se van a enfrentar los nuevos jueces en curva de aprendizaje, Sí. antes llamada carrera judicial. De verdad es dramático. Lo que me estás diciendo son que el juzgado de distrito en el que estás tiene en septiembre de este año 6000 amparos presentados. ¿Qué juez puede resolver 6000 amparos? Ni siquiera los jueces con las experiencias que tienen nuestros jueces de distrito tienen esa capacidad. Tienen que depender de ustedes, pero además tienen que dar, digamos, la línea de cada asunto y estudiarlos para poder decir, como decías hace rato, Alejandro, en este fuiste muy dogmático, en este te expandiste, extendiste, en este utiliza un lenguaje más cercano, en este tienes que ser más profundo, ¿no? Lo tienen que saber, porque ustedes hacen el trabajo más fuerte, pero ellos tienen que tener la capacidad de decir, aquí tenemos que darle más importancia a este punto o esto no me lo toques porque no va a confundir, o qué sé yo, ¿no? Digo, yo soy la que hago los amparos, no la que los resuelve. Pero bueno, fíjense qué interesante lo que dicen. Esto lo único que está determinando es la imposibilidad material de que un juez o una juez sin experiencia pueda enfrentar un juzgado que en Tijuana lleva 6000 asuntos. Ya no sé, pues obviamente los colegiados pues tienen muchos más probablemente, o no lo sé, porque pues casi todos los que llegan al juzgado de distrito van
en revisión al colegiado, ¿no? O llegan directo al colegiado porque son sentencias definitivas y quienes litigamos y los abogados sabemos que cuando se trata de una resolución final, se van el amparo directo y es al colegiado. En fin, mi pregunta siguiente, y es para los dos, si quieres empezamos, Alejandro, es ¿qué posibilidades tiene Alejandro García Nieva, Alejandro Gabriel García Nieva, de ser juez de distrito? ¿Qué es lo que que tocaría? ¿Y cuántos años tienes en carrera judicial? Pues empezaría por la segunda parte. Yo como secretario, yo empecé como meritorio, ¿eh? Cuando antes se acudía uno al órgano a hacer méritos para que cuando hubiera una oportunidad, pues tú te decías, a ver quién tiene, él es bueno, él estudia, él esto, vamos a darle la oportunidad a él, ¿no? Ya hace ya algunos años, no quiero decir cuántos, pero de carrera judicial ya como secretario tengo 20 años de secretario. 20 años. De secretario, pero pues le digo, empecé antes desde meritorio y otros ¿Y hoy puestos. te cortan esta posibilidad? Eh, sí, en cuanto a la carrera judicial, sí. Como está diseñada la carrera judicial actualmente eh, en la ley orgánica, son 15 puestos. El tope, que es el de magistrado de circuitos, el número 1. El número 2 es juez de distrito y el número 3 es secretario de tribunal. Del 3 al 8 son puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 9 al 15 volvemos a puestos en los órganos jurisdiccionales, siendo el que señalaba hace un momento mi compañero Daniel, la base, el de oficial judicial. Eh, pues actualmente mi lugar como secretario de tribunal colegiado, lo que sigue es ser juez de distrito en la actualidad y luego magistrado de circuito. Como quedó la reforma en la actualidad, que a los puestos de juez de distrito, magistrado de circuito puede accederse únicamente mediante el voto popular, pues yo diría que yo estoy en el límite de la carrera judicial. Ya no puedo, ahí me cortan mi carrera, ya no puedo pretender Claro, acceder te a algo tocaría más. ser juez de distrito, pasando los exámenes y lo que sea, pero te tocaría ser juez de distrito. Como siguiente paso en el Así escalafón, es, cubriendo los exámenes correspondientes. pues, Y en la actualidad, pues resulta que ya no, y ahora tengo que inscribirme en una convocatoria, que eh, pues llenar los requisitos de, bueno, pues carta de 5 vecinos, ¿verdad? Y etcétera, no pero te digo, contar con el favorecimiento del voto popular eh, de personas pues que no me conocen, ¿no? Recordemos que nuestra labor es interna, nuestra labor es estar en la oficina, estar leyendo, nosotros no somos políticos, no estamos acostumbrados a estar en las calles, a salir a las colonias, a hacer una campaña, porque ahora incluso en la reforma nos van a dar 60 días para hacer campaña, además, pero ¿cómo pues, te vas a ofrecerle a la gente? eso es algo contradictorio a la función, porque Claramente, no una le puedes elección ofrecer nada más implica que una resolver conforme campaña. a derecho. Una elección implica una campaña. Una campaña implica hacer promesas y hacer compromisos. Por supuesto, Y la función implica ser imparcial y objetivo. Es es, algo totalmente ese contrario. es el punto. Imparcial, objetivo y resolver conforme a derecho. No puedes decir, en mi juzgado no se van a amparar a mujeres que quieran abortar, porque yo voy en contra y yo ya sé que mi comunidad no le gusta. No puedes decir. ¿Por qué? Porque Entonces estás. sabemos que los que son políticos sí van a ir a hacer promesas, promesas que tal vez no puedan cumplir o no deban cumplir, pero sabemos que están acostumbrados a ello, a prometer y no cumplir. Sí, bueno. Y nosotros, por la carrera, por los estudios y por los principios que tenemos, no vamos a ir a prometer cosas que no vamos a poder cumplir. Yo no voy a ir con un colegio de abogados y decirles, cuando llegue un asunto de cualquiera de los miembros del colegio, pues los voy a resolver a su favor, porque eso no está dentro de nuestros principios. ¿Y qué vas a decir? Yo tengo maestría, como tú tienes, me estoy doctorando, estoy en vías de doctorarme, porque el juez da igual, aunque tenga 5 años de haber terminado la carrera, es suficiente para ser hasta ministro de la corte, ¿no? Así es. Es indignante. Bueno, a mí me Es triste. lastima por ustedes
y por nosotros, pero también por ustedes. Y en tu caso, Daniel, ¿cuál es tu perspectiva, digamos? Porque tú también, pues, te están truncando tu carrera judicial. Sí, mira, yo he tenido la oportunidad de participar ya para juez federal. En un examen me quedé, en un examen mixto para juez de distrito mixto me quedé a 2 décimas. Uy, Participé también para juez en materia laboral, ahora con la reforma laboral. Ahí honestamente no me fue nada bien, pero llegué hasta la final y también llegué a la final en un examen de penal, del sistema penal acusatorio. Evidentemente ahí examen no lo aprobé en la última instancia y lo tengo recurrido. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Pues bueno, ya no se me va a permitir participar a la par. Déjame decirte que en el Poder Judicial Federal existe un código no escrito del que todos los que ya tenemos cierto tiempo ahí trabajando debemos de observarlo. Esto es, un servidor público del Poder Judicial de la Federación no debe ser político, no debe de pertenecer a un partido político, debe de ser, si es posible, nada sociable para evitar compromisos con las personas, ¿no? Que a lo largo o en el trayecto de tu carrera puedan tener algún juicio que se ventile en tu juzgado. Entonces, imagínate en la posición en la que ahora nos encontramos, después de, en mi caso, también 20 años de carrera judicial, más otros 4 años trabajando dentro del Poder Judicial, que no constituyen carrera judicial, pues 24 años en total, donde se me enseñó no ser político, no hablar ante los medios, tener pocos amigos. Ahora perfil resulta bajo. que totalmente, totalmente. Ahora Sí, resulta que voy a tener que dar la cara hacia la sociedad y decirle, vota por mí, y como comentaban hace ratito, y lo comentábamos en una plática que tuvimos en la Ibero con alumnos, ¿y qué les voy a prometer? ¿Vota por mí que yo voy a imponer las penas más altas? ¿O vota por mí que yo voy a imponer las penas más bajas? ¿O te aseguro que voy a aplicar los derechos humanos? Caray, o sea, pues es que eso somos abogados, ¿no? se da por sentado, ¿no? Ese Sí, es sí, el tema, eso se da por sentado. Y fíjate, para que la gente sepa, estamos hablando con un secretario que tiene 24 años de carrera judicial, 20 computables, los otros 4 de meritorio, supongo que a eso te referías. Y sin embargo, la dificultad de los exámenes es tal que muchas veces tienen que hacer varios exámenes para lograr subir a un cargo de juez, de juzgador, ya sea de juzgador, magistrado. Entonces, no es sencillo. Si una persona con 24 años le ha costado trabajo conseguir llegar a este punto, que yo estoy segura que esa impugnación que tienes tiene muchas posibilidades de salir a favor de tuya, porque también sabemos que hay gente que influye en las decisiones y que sí, hombre, todos sabemos que necesitamos una reforma judicial, pero no esta, como dicen los jóvenes estudiantes y los recién egresados, reforma sí, pero no así, ¿no? Ese es el no, eslogan de ellos. Reforma no de sí, forma porque pero se no. atiende a otras circunstancias que a la calidad o a la excelencia o profesionalismo, ¿no? Que ahora resulta que estamos peleando para que lleguen a ser jueces o magistrados los mejores de los mejores y no que sea cualquier persona que salga por voto popular. Vaya país en el que Por vivimos. tómbola, ¿no? Por Así es. insaculación, o sea, por tómbola. Van a sacar el papelito y va a decir, ah, mira, de estos 20 que hicieron, resulta que sale este que igual no tiene ni siquiera la posibilidad de tener una charla pública, o sea, de saberse expresar en público y no por ello va a ser un mal juez, ¿no? Pero si no tiene esa capacidad o no tiene relaciones con los medios, entonces nadie lo invita a sus programas para que explique, porque también todos sabemos que los candidatos para ser gobernadores, presidentes municipales, salen en las portadas de las revistas y dicen, no, no, a mí me invitaron, no es cierto. Todas son pagadas, lo que pasa es que no hay factura, ¿no? Entonces, no nos hagamos. Y resulta, pues, si ustedes no lo pueden hacer, ¿por qué? Pues porque se han dedicado al 100% a la carrera judicial. Y en la carrera judicial eso no se permite.
como dicen, el juez habla por sus sentencias y ahora los están obligando a hablar en público o van a tener que tener algo así. Ahora, y una pregunta también que es muy importante. ¿Qué dice el sindicato? ¿Cuáles son qué consideran ustedes que pase con los derechos laborales, el proyecto de vida de tanta gente que, digo, los juzgadores, pues la mayoría van a salir, ahorita el 50, pero 50, como bien dices, conforme a qué criterio, ¿verdad? Me caes bien, me caes mal, o mitad mujeres, mitad hombres, y pues aquí hay unos que son muy buenos, pero pues les vamos a quitar y vamos a meter porque necesitamos que yo estoy de acuerdo con la cuota de género, quiero decir que soy feminista, pero hay cuotas de género en materias que realmente tenemos que tener mucho cuidado porque está la vida de las personas en sus manos. O sea, no la vida en el sentido de que haya sentencias de muerte, que en este país no hay, básicamente no hay, pero sí hay, digamos, yo que manejo mucho litigio familiar, civil, mercantil, uno ve lo que sufre la gente que está dentro de un juicio porque es como digamos, en el caso de un tema familiar, pues, son sus hijos, es Claro. su patrimonio probablemente, en fin. Pero bueno, ¿qué pasa con todos estos, con los trabajadores que no tienen el nivel de ustedes, pero que están haciendo su lucha por hacer una carrera judicial, que trabajan, oigan, yo sé que no trabajan 8 horas, Ujú. las cantidad de horas que trabajan y que salen con expedientes a sus casas porque no les da tiempo. Es una locura. ¿Qué sucederá con toda esta gente? Se van a quedar, sí, pero ¿en qué nivel? ¿Cómo van a funcionar? Y el sindicato, tengo la impresión de que no han hecho nada. No sé. Diste en el punto clave ahí, Claudio. Fíjate que este movimiento inició a nivel nacional por la clase trabajadora, por la base. Este movimiento inició a las 0 horas del 19 de agosto. Empezó allá en la Ciudad de México en la noche, en el edificio de sede del Poder Judicial en San Lázaro, donde se cerraron, se pusieron cadenas ahí a las rejas del edificio y dijeron los trabajadores, nadie entra, ¿no? Y se replicó al día siguiente esa acción en todo el país. Lo mismo ocurrió en otras ciudades y dentro de ellas, pues aquí también en la ciudad de Tijuana, todos los trabajadores nos levantamos en paro de labores y lo primero que se dejó claro ahí, que este movimiento se iba a realizar o se realizaba sin apoyo del sindicato de trabajadores. El líder sindical al nivel nacional, él dijo que él estaba, incluso se pronunció de acuerdo en los foros anteriores que hubieron, de acuerdo con la reforma, y dijo que él estaba de acuerdo porque se respetaban los derechos de los trabajadores, y no es así. Dentro de esos derechos, decíamos, la carrera judicial, el sindicato atendía nada más a lo económico, y en lo económico, pues también hay una contradicción, digámosle así, ¿no? En lo que establecen los transitorios, entre el artículo 10º transitorio en su primer párrafo y en el segundo párrafo hay una contradicción. En el primer párrafo establece que no se van a afectar los derechos de los trabajadores, ni tampoco sus salarios. Y en el segundo párrafo de ese mismo artículo se establece la desaparición de fondos, fideicomisos, etcétera, cuando, como lo señalaba hace un momento mi compañero Daniel, muchos de esos fondos son pagados con los salarios de los trabajadores. Son fondos que se crean como ahorro que va haciendo el trabajador quincena tras quincena durante años, para que cuando él salga, si mete una licencia, si renuncia o algo, pues se le devuelve ese dinero que él ahorró a lo largo de su carrera. Fíjate, Entonces, ese es un punto, perdón que te interrumpa, ese es un punto que el presidente dice, tienen muchísimo dinero y con eso vamos a hacer la elección. Son fideicomisos de los que él no puede disponer, porque él no es parte de esos fideicomisos. Y eso que la gente lo sepa, ¿eh? Él y no, que la gente sepa que muchos de ellos no es dinero público, no, algunos es son dinero dinero de los privado, trabajadores. ¿sí?
Eso es tan importante que se sepa, porque dicen, sí, han estado robando dinero y ahí tienen. No, 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 a ver, perdón, ¿eh? Son recursos que les ha costado a los trabajadores. Hay de todo, pero el Poder Judicial, estos no sé cuántas fideicomisos son, pero estos fideicomisos es dinero con el que ellos cuentan para su retiro. Lo que ustedes más bien, no ellos, ustedes. Fíjate, cuando yo, la primera vez que me dieron mi primer nombramiento de secretario, eh, fíjate, fue un 29 de septiembre de 2004. O sea, estamos hablando que en 3 días cumplo 20 años de secretario. Desde que te dan tu primer nombramiento, te dicen, bueno, está este seguro para tu retiro, ¿verdad? Y tú vas a ahorrar en él para cuando te vayas a retirar. ¿Cuánto quieres ahorrar? Está la posibilidad de que tú elijas el 2%, el 5% o el 10% de tu salario. Entonces tú le Claro. marcas lo que tú quieres y quincena tras quincena viene en tu recibo de pago, viene por un lado tu depósito de tu quincena, tu percepción, y luego dentro de los descuentos, los impuestos, la cuota sindical y todo viene el porcentaje que tú elegiste y eso se va a ese fondo que se van Fondo de creando y ahorro. así quincena tras quincena, durante años, durante décadas, para que el día que tú digas, cuando llegue a tener 60 años y me retire, bueno, me van a devolver mi dinero. No, pues ahora ese dinero lo están tomando para implementar la famosa reforma que estamos aquí discutiendo. Yo lo sé, Entonces, sí, va a pasar. Ujú. regresando a tu pregunta, pues quiero dejar claro eso, que los trabajadores no recibimos apoyo del sindicato e incluso en algunas ciudades del país, dentro de ellas la ciudad de Tijuana, pues decidimos separarnos de ese sindicato y desconocer como nuestro representante al líder sindical. Que le llovieron huevazos el otro día. Exactamente, ¿eh? Faltaron otras cosas que le llovieron, pero nada más Pues, alcanzaron los huevos. Y ahí le pues cedo el micrófono a mi compañero Daniel. Sí, no, en los mismos términos, definitivamente es lo que hemos venido sosteniendo a lo largo de este movimiento, ¿no? La desaparición de estos fondos, pues impacta en sí directamente nuestros derechos, por aquellos que dicen que no se nos afecta en nada, ¿no? Yo creo que no están enterados bien de cómo se manejan estos ahorros que, vaya, no son propios del Poder Judicial de la Federación. Cualquier empresa, incluso el propio ejecutivo, tiene esas prestaciones a sus trabajadores y ahora resulta que nos la quieren desaparecer. Imagínate lo grave. Y lo otro es, pues, imagínate ya no poder seguir creciendo profesionalmente, impacta en tu proyecto personal, tu proyecto de vida, tu proyecto profesional. ¿A qué te está orillando esto? Pues bueno, en un momento dado, a decir, pues gracias, adiós, se acabó, veamos a ver qué es lo que viene, a la litigada a lo mejor, o intentar adaptarse a las nuevas medidas, pero sigo convencido que estamos en un estado de derecho y que la Corte va a resolver conforme a, a lo que creemos va a resolver en tratándose de derechos pétreos y que el Ejecutivo va a acatar esta medida. De no hacerlo así, ya estaríamos a nada de una dictadura. exacto. Yo quisiera que el público supiera a qué nos referimos con los derechos pétreos, que son estos principios constitucionales que no pueden modificarse porque es digamos, el diseño del país, ¿no? Como es la división de poderes, el equilibrio de los poderes y desde mi punto de vista los derechos humanos a que se refiere el artículo primero y que están siendo violados con esta reforma. No sé si quieras decir algo, Alejandro, al respecto de los derechos pétreos. Sí, pues solamente ampliar un poquito en ese sentido, ¿no? La división de poderes y dentro de esa división de poderes, la independencia judicial, ¿no? Y el derecho que tienen los juzgadores de ser libres, ¿no? De emitir sus resoluciones sin injerencias de otras personas, de otros poderes en su determinación y que por tanto, pues rigen la vida constitucional. Yo creo que aquí hay un poquito de confusión, inclusive los senadores cuando han salido a hablar de que, pues es que somos el constituyente permanente. Eh,
hay confusión entre lo que son el poder constituyente, el constituyente original y los poderes constituidos y aquellas facultades que tienen los poderes constituidos. Una cosa es la facultad reformadora que tienen de modificar la constitución y otra cosa es que se consideren un constituyente permanente y no es así, sobre todo para modificar ese tipo de derechos. Sí, pues es la ignorancia que hemos percibido de muchos de los diputados y senadores y es una pena, ¿verdad? Bueno, y la JUFED, digo, yo estoy verdaderamente encantada de ver estas lideresas que tienen, que es un país en el que la etapa, que estamos viviendo una época de mujeres, ¿no? Y me parece que la jueza es Juana, se me fue el apellido, ha hecho una labor, desde mi punto de vista, o sea, como público, muy importante de liderazgo en este movimiento. Y no sé ustedes qué opinan de la JUFED y si quieren agregar algo más sobre el tema, porque yo quisiera cerrar con una última pregunta, pero me gustaría que termináramos esta parte de la lucha de ustedes, de los trabajadores, de los sindicatos, de los jueces, de los juzgadores incluyendo a los magistrados, ministros, jueces, etcétera. Pues la JUFED está luchando por los derechos de los titulares, ellos tienen derecho a ser escuchados. Recordemos que ellos se encuentran en un punto en el que, conforme está diseñada la reforma, y volvemos a lo del inicio, no saben cuál de la mitad de ellos se va a ir ahorita el próximo año y cuál se ve en el 2027, primera. Eh, Segunda, los años de carrera que llevan y todo lo que pasaron, el entramado que pasaron de exámenes y para poder llegar a ese cargo, para que ahorita vengan y les digan, te vas. Y ellos sí se van. O sea, desgraciadamente, como no está diseñada, te vas. ¿Y por qué te vas? Ellos no pueden regresar a ser secretarios como nosotros. Decían, no, pues me regreso. No, tú te vas a tu casa. Oye, ¿por qué me voy a ir a mi casa? En la misma reforma se estableció en los transitorios, no, pues les vamos ahí a dar una indemnización. Incluso salió los consejeros de la judicatura, sí, se les va a indemnizar porque sí van a perderse ciertos lugares. Eh, el Consejo de la Judicatura emitió un acuerdo general donde bajaron la edad para que se pudieran algunos alcanzar la jubilación y la pensión complementaria que tienen derecho. Pero aquí hay que recalcar que hay muchos juzgadores, sobre todo los juzgadores recientes, los juzgadores laborales, juzgadores recientemente nombrados, que no tienen la edad para alcanzar una jubilación Así y es. que no, y que no tienen por qué irse a su casa a raíz de una reforma constitucional, que están truncando un pronóstico de vida. Todos le hemos apostado a esta carrera judicial, a esta vida. La vida de la carrera judicial es un apostolado por la justicia, por el derecho, por el estudio. Y, y no basta con decir, pues se les va a indemnizar. No, es que algunos que, como te decía yo, hasta algunos que no alcanzan la edad para jubilarse y no es justo que estén pasando por esto. Así es, estoy completamente de acuerdo. Y quisiera hacer una última pregunta, Daniel, y al final vamos a hacer un comentario. Mucha gente está esperanzada en todas digamos, la posibilidad de recurrir ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la reforma. Todos sabemos que pues, eso es a largo plazo, que la Corte pues, puede tardar hasta 10 años en resolver. ¿Qué posibilidades tú como juzgado, bueno, pues juzgador, porque los secretarios, pues si bien no son los que firman las sentencias, pues sí las hacen, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades ves tú de que en la Corte Interamericana, debido a la urgencia del tema, del caso, pudiera tomar una resolución a más corto plazo? ¿Qué efectos y qué efectos puede tener sobre nuestra reforma judicial una resolución de la Corte Interamericana? ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿No? ¿Qué tal si la Corte dice, sí, lo voy a resolver pronto, me voy a brincar unos asuntos porque es un tema, estamos hablando no de un caso particular, sino de un caso de un poder judicial de un país importante, bueno, todos los países son importantes,
pero lo sacan unos meses. ¿En qué puede incidir? Me gustaría escucharlos a los dos y ya para hacer un cierre. Yo no creo que la Corte Interamericana pueda realizarse, pueda pronunciarse de fondo eh, en forma prematura o breve. Hay principios que imperan a la Corte Interamericana, que es entre ellos el agotar todos los recursos que se puedan agotar dentro del país, que se puedan adoptar en el país o que se encuentren previstos. Lo acabas de mencionar, ¿cuánto tiempo puede durar la Corte con el estudio de este asunto? Pueden ser años. Entonces, yo no creo que la Corte Interamericana vaya a pronunciarse previo a la Corte de nuestro país. ¿Cuál pueden ser los resultados de esto? Mira, si existe buena voluntad, si existe un Estado de derecho y vamos a suponer que la Corte Interamericana se pronuncia al respecto, pues lo más seguro es que el Estado mexicano va a acatarlo. Pero ¿qué puede suceder? Puede suceder como los antecedentes que ya hay en Honduras y que hay en Venezuela. Simple y sencillamente, en el caso de Venezuela, decide salirse de la Corte Interamericana para no adoptar precisamente la obligación que les habían sido impuesta relativo a este mismo tópico, fíjate, de que cesaron a determinados jueces y pusieron a los suyos, ad hoc, por cierto. Sí, juez a modo, ¿no? Uh -huh. Justamente. ¿Qué opinas, Alejandro? Pues yo creo que ahorita, como estamos al día de hoy, pues yo lo veo claro, ¿verdad? Ya sabríamos que no acatarían esa resolución, pero pues estamos por iniciar un próximo gobierno dentro de unos días y ya que haya un cambio de gobierno, pues yo todavía mantengo la esperanza, ¿no? De que haya alguna modificación, viendo todo el conflicto internacional, no solo en materia política, sino también en materia económica, y todo lo que se viene encima con la reforma, en cumplimiento al Tratado Internacional del TEMEC. este, Tengo y guardo la esperanza de que no lleguemos a tanto, que, que si la Corte, como señala Daniel, emite una resolución favorable, que si bien sabemos, pues no son vinculantes, pero que el país la adopte y, y respete lo que se determine. Pues sí, muy bien. Pues algunas últimas palabras, Daniel, un último mensaje. Agradecer antes que nada la oportunidad que nos das de comunicarnos a través de este medio. Y pues bueno, estamos a disposición de cualquier persona que conozca, por favor, conozca lo que hacemos y qué es lo que no nos toca hacer. Hay mucha confusión también. Realmente no, hay mucha gente, mucha ciudadanía que no conoce cuál es nuestro trabajo, el de ejecutar, analizar actos en contra de autoridades, ¿sí? Y les cuesta trabajo entender esto. Estamos abiertos, acudan a las audiencias penales, a las constitucionales, las puertas están abiertas, y pues bueno, agradecer el apoyo que nos ha dado la ciudadanía en ese movimiento. Muchas gracias. Alejandro. Igual agradecerte, Claudio, por el espacio y decirle a la gente, cuando nos vean en todo el país que estamos ahorita, cuando nos vean en las calles, cuando nos vean manifestándonos, apóyennos. Desgraciadamente, durante todo este sexenio, día con día se dedicaron a denostar al Poder Judicial. Yo sí quiero hacer ahí una autocrítica. Considero que ahí el Consejo de la Judicatura falló en salir pues hacer un comunicado, decir, oye, se liberan a las personas, ¿por qué? Porque venían mal integradas las carpetas, porque no se cumplieron los requisitos, porque se violaron los procedimientos, en fin, hacer algo y no quedarse callados. Y eso, ese silencio que hubo durante estos 6 años es el que nos mantiene ahorita en las calles defendiendo nuestros derechos y los derechos de los justiciables. Así es. Y sí quiero decirle al público, bueno, dos cosas. Una, que los juzgados federales nos defienden en contra de los abusos de las autoridades. Yo no me defiendo
en un amparo en contra de una persona que no sea autoridad. Tiene que ser autoridad. Y ahí es el tema más delicado. Es lo que le estorba a ciertos gobernantes porque es un contrapeso. Y este es el contrapeso que quieren desaparecer. Justamente quieren quitarle la fuerza que tiene la Suprema Corte, los tribunales colegiados y los juzgados de distrito para evitar que se violen los derechos humanos. Entonces, señores, señoras, yo les encargo que también apoyen, al igual que lo hemos venido haciendo muchos de nosotros, al Poder Judicial Federal y al Poder Judicial de su estado. Y les agradezco muchísimo a Daniel Sánchez Reyes y Alejandro García Nieva por estas entrevistas, esta entrevista que nos han hecho el favor de regalarnos, con la cual, a través de la cual nos hemos acercado a este sector del Poder Judicial que ha pasado un poco desapercibido y que realmente van a recibir la mayor carga de la reforma, porque en sus manos va a estar sacar adelante a los tribunales, a los juzgados, porque quienes lleguen no van a tener ni idea, así se los digo, de por dónde empezar, salvo que sean gente que ya venía de carrera judicial y quién sabe, porque si hay 6,000 casos en este año que no se ha acabado en un juzgado de distrito, imagínense nada más el trabajo que implica ser juez, ser magistrado, ser ministro y, desde luego, todo el equipo que apoya a los juzgadores, que son los más importantes, los secretarios, en todos los niveles, que son varios. Muchas gracias a los dos, de verdad, ha sido un enorme placer y pues un recordarnos que todavía nosotros tenemos la esperanza de que esto tenga otro final y no el que está teniendo. Gracias a todos por Gracias a ustedes, gracias al público. Muchas gracias. Saludos. Thank you.